hablar de 3 tipos de fe que se pueden encontrar en la iglesia. Esto es lo que yo tenía apuntado, nada de lo que había dicho estaba apuntado, esto sí. Son 3 tipos de cristiano que podemos hallar en el templo, y así que vamos a entrar de lleno a esta predicación. Número 1, hermanos. Segunda de Timoteo 1:5. Trata de seguirme los versículos. Segunda a Timoteo 1:5. Te voy a leer lo que dice aquí la Biblia. Dice, trayendo a la memoria, fíjate esto, la fe no fingida que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mira, dice este hombre, estoy recordando la fe no fingida que hay en ti. Vamos, si este hombre dice, Pablo dice, yo recuerdo tu fe que no es fingida, quiere decir porque hay fe que sí es fingida. En las iglesias hay cristianos que no tienen fe viva y verdadera. Vienen con una fe fingida. Pablo habla de una fe no fingida. Es porque hay fe que sí es fingida. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Allá en Hechos capítulo 8, del 4 al 5, vamos a ver un marco histórico, o en sí, hermanos, el cuadro en el cual está la persona que vamos a usar como un ejemplo. Hechos 8, versículo 4 y 5 dice, pero los que fueron esparcidos, los hermanos que sufrieron persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, hermanos. Entonces aquí vemos hermanos que salieron dispersados por el mundo conocido en aquel entonces a predicar la palabra de Dios, hermanos. Y dice la palabra de Dios que en este marco histórico, habiendo predicación en diferentes lugares, dice la palabra de Dios en el versículo número 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes, fíjate, ejercía la magia, era brujo, hermanos, ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice en el versículo 10, hermanos, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ahora era un mago, hermanos. Yo no sé qué tipo de magia usaba. Yo dije ahorita que era un brujo, pero era un hombre que practicaba la magia. Magia blanca, magia negra, es brujería, como quieran. Y luego decía que era el gran poder de Dios. Ahora, hermanos, este hombre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaba engañando al pueblo, diciendo que ese era el poder de Dios. Y lo dice aquí en el versículo número 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, había gente que le creía al mago. Pero cuando oyeron a Felipe predicar, se bautizaban, hermanos, los creyentes nuevos, dejaron la fe en el mago, le creían a Felipe. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. Por cierto, la próxima semana vamos a llenar el bautisterio. Si no te has bautizado, para que te bautices. Ahora, hermanos, dice, también creyó Simón, mira, Simón el mago creyó, y habiéndose bautizado, mira, creyó y se bautizó Simón el mago. Vamos a decirle el brujo, ¿verdad? Y dice que este hombre creyó y se bautizó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo, no la magia, hermanos, sino las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esta palabra significa sorprendido. Este cuate estaba maravillado. Simón dice, wow. Eso nos dice algo, hermanos. Ahora dice, cuando los apóstoles, bueno, hasta ahí vemos, ¿verdad? Aquí, ¿de quién estamos hablando? De Simón. Ahora, hermanos, ahí vemos su carácter. Era un hombre que por causa del dinero engañaba a la gente con la magia. Como decía, yo soy un mago. Este es el poder de Dios. Vengan, les vendo la receta a sus problemas. Vengan, aquí hay sanidad, aquí hay
poder aquí, puedes hacer volver a tu ser querido, lo puedes amarrar. Ahora, hermanos, este hombre por dinero estaba haciendo esto, hermanos. Se hacía pasar por un grande. Pero, hermanos, este hombre no tenía salvación. Hechos 8, 14 al 18. Creyó, se bautizó, estaba con los apóstoles. Pero fíjate lo que dice aquí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, fíjate, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Ahora, mira el 18, hermanos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahí está, hermanos, el texto. Hermanos, vemos que este hombre, hermanos, no tenía el Espíritu Santo. Para ser un cristiano se necesita tener el Espíritu Santo dentro de uno. Y este cuate, hermanos, amaba el dinero. Su negocio era engañar a la gente. Y ahora, hermanos, está con los apóstoles, está con un fin equivocado en la iglesia. Creyó, se bautizó, pero no había sido salvo. No tenía el Espíritu Santo. Hermano, y cuando vio que ponían las manos en los hermanos, oraban y venía el Espíritu Santo es el sello de que somos hijos de Dios. Entonces este cuate, hermanos, dice: yo quiero comprar ese poder. No entendía las cosas espirituales. A mí me maravilla, hermano, que dice que cuando veía los milagros se quedaba atónito. Nosotros como cristianos no debemos maravillarnos ya del poder de Dios. Debemos estar convencidos de que Él puede todo. Y este cuate, hermanos, se sorprendió. ¡Wow! Ese es el poder. ¡Qué maravilloso! Denme ese poder, se los compro. Hermanos, la garantía de que uno es hijo de Dios es la presencia del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo sabe que lo tiene. Mira, podemos engañar. Tú puedes engañar al pastor, el pastor te puede engañar a ti. Puedes engañar a tus padres, a tus abuelos, puedes engañar a medio mundo. Pero a ti mismo no te puedes engañar. Y a Dios menos. Tú sabes si has nacido de nuevo o si no has nacido de nuevo. Tú sabes si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Tú sabes si ya dejaste el pecado o sigues viviendo una vida de maldad, de pecado, entregado a Satanás. Hoy yo no me he entregado a Satanás, pero sigues pisteando. Te echas tu churrito de marihuana escondida. Mire, hermano, ahora, yo estoy hablándole de esta forma, pero si usted lucha, usted se siente mal, usted hace algo y usted dice: sí, la mujer, sí, otra vez vi pornografía, ay, Señor, otra vez fumé. Yo no estoy diciendo que no luches, pero si tú te deleitas en el vicio, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, si tú no te sientes mal cuando estás haciendo el pecado, entonces tú no eres hijo de Dios, te estás engañando a ti mismo. Es más, no te engañas, tú sabes que no. Tú sabes que no eres hijo de Dios, porque no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, hay comprensión de las cosas espirituales. A Pablo dice allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, no lo busques porque no lo estoy citando bien, pero Pablo dice que el que tiene el Espíritu Santo comprende las cosas espirituales. Se predica la Biblia. Tú sales así como que: yo no agarré la onda, yo no entiendo lo que el pastor está diciendo, porque no tienes el Espíritu Santo. Ahora tú sales de aquí enojado, qué bueno, tienes el Espíritu Santo, te está redarguyendo. Tú sales de aquí convencido de una verdad bíblica y dices: lo que dijo el pastor es cierto. Es porque tienes el Espíritu Santo
y te está dando un testimonio, ya sea de tu pecado, del consuelo que hay en la Biblia, pero tú sales de aquí y dices tú, sí es cierto, es palabra de Dios. A veces ni con lo que digo, a veces es un versículo de la Biblia. Vas por buen camino si te pasa eso. Pero Simón, hermanos, no tenía salvación. El pecado que Simón cometió se llama simonía. Y es la acción, escúchame bien, y pon mucha atención. Simonía es toda acción y o la intención de negociar con las cosas espirituales. El caso es que Simón tenía una fe fingida. Estaba ahí en el templo, era bautizado, parecía un creyente, pero hermanos, él estaba por amor al dinero. Él estaba porque esperaba ganar algo en ese lugar, hermano, como creyente. Hermano, el caso es que Simón tenía una fe fingida. ¿Qué es lo que te motiva a estar en las cosas de Dios? ¿Será acaso el dinero? Bueno, ¿qué lo motiva a usted? ¿Por qué viniste hoy a la iglesia? Dime, ¿por qué viniste? ¿Qué te motivó a venir? ¿Te despertaste y dijiste, ay, voy a almorzar, me voy a bañar, me voy a ir al templo, porque es domingo, es día del Señor, voy a alabar al Señor Jesucristo? Voy a ver qué quiere Dios que yo sepa el día de hoy. Así debe ser nuestra actitud, hermano, domingo en la mañana. El cristiano debe estar convencido que el mejor lugar para estar es el templo. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Hay algún interés económico? ¿Tienes un interés económico al venir al templo? ¿Vienes porque aquí está tu amigo o tu amiga? ¿Vienes porque aquí está la muchacha que te gusta? ¿Vienes porque vas a recibir dinero por venir? No, es que si ya no vengo, ya no hay ofrenda, ya no hay apoyo, se acaba. Es una fe fingida. Te dije que te ibas a enojar. Ya no me va a mandar mi primito. Ay, hay una señora que, ay señor, yo la verdad hasta, es que no me gusta que haga eso. Ella quiere que vengan familiares de ella, de un rancho, hermano, no les voy a decir de dónde. Pero ella está terca que sus familiares vengan. Y qué bueno, es un deseo de todo cristiano, yo creo que eso es un buen deseo. Pero ella casi quiere comprarlos y decirles, vayan y les voy a mandar para el camión y para una torta. Esa no es la razón para venir al templo, hermanos. Perdóneme, pero no me perdone, no, que se conmigo mejor. Cambie su actitud. ¿Quién se beneficia de que usted esté aquí? ¿Cuánto ganas? ¿Qué te van a dar? Te dije, ay pastor, pues usted te va a dar una de estas y todo y quiere que vengamos. Sí, hermanos, yo quiero que te motives. Lo bueno es que crezcas espiritualmente y que al paso del tiempo ya no lo hagas con esa motivación. ¿Por qué iba la gente a Jesús? Señor, tengo una necesidad, tengo un problema. Pero llega el momento en que tenemos que crecer, hermanos, y buscar al Señor por una fe viva y verdadera. Yo quiero que participes en la campaña, pero mi deseo es que tu fe crezca, que tu fe sea viva y verdadera, que tengas una fe no fingida. ¿Vienes porque está la muchacha que te gusta? Yo voy a ser el primero que va a decir no. No, yo no los caso. Yo no los caso. Porque tienes una fe fingida. Yo no voy a casar a alguien aquí con alguien que va a destruir su vida. ¿Y por qué estás seguro que voy a destruir su vida? Porque tu fe es fingida. Ahora, si tú no tienes ese problema, no te enojes. Sigue adelante, lucha por tus sueños. Pero si tu fe es fingida y es la razón por la que vienes a la iglesia, estás mal. El fin de Simón fue la confrontación. Hechos capítulo 8, 20 al 24. Dice aquí, hermanos, entonces Pedro le dijo, vea, este cuate dice, te doy dinero, dame la salvación, véndeme el poder de Dios, véndeme el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Mira, hermano, no tienes tu parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. ¿Estás oyendo? Simón, el dinero no es la razón de venir a la iglesia. Simón, un apoyo con mucha gente piensa que los hermanos estamos para dar. Mira, los cristianos debemos ayudar a los necesitados. Ese es un hecho. Debemos de ayudar. Pero luego hay personas, hermanos, que piensan que tienen que sacar todo de aquí. Es que usted es pastor, usted me tiene que dar. Es que los hermanitos están para ayudar. La gente no comprende que la ayuda debe ser principalmente espiritual. Ahora, no tiene nada de malo, hermanos, en que si hay un hermano necesitado que no tiene para unas medicinas, le apoyemos. No tiene nada de malo que si hay una hermana que tiene necesidad de lo económico, juntemos una despensa y se la demos. No tiene nada de malo. Dada la ocasión, un buen hermano. Yo estoy hablando de hermanos fieles, hermano. A mí me cansa darle cosas de dinero de la iglesia, de dinero de hermanos que son fieles a gente infiel. Estamos dando despensas a gente que ni viene al templo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos? Ahora, ayudamos a la gente, hermanos. Ayudamos a la gente. Yo la verdad quiero, esta pandemia, hermanos, nosotros vimos muchas despensas. Porque la gente lo necesitaba, hermanos. Pues, principalmente en lugares que sabemos que se necesitaban. Si no visitamos tu casa porque no lo ocupabas, tenías forma de conseguir qué comer. Pero hay hermanos que sí están batallando, que sí luchan. Hay viejitos que no hay quien les apoye, hermanos. Pero a mí sí me molesta que luego gente, hermanos, piense que los cristianos tienen obligación de darle. Y ellos no son para acercarse a Dios, buscar al Señor. Yo espero ser claro en ese punto, hermanos. Ahora estamos hablando de una fe fingida, que es una fe a conveniencia. Número 2, la fe prestada. Segunda de Crónicas 24:17, hermanos. Segunda de Crónicas 24:17. Te vuelvo a repetir, si tú estás bien, no te enojes. No, yo ni cuenta con eso. Qué bueno, gracias a Dios. Y si estás mal, enójate, pero pues crea una fe viva y verdadera. Segunda de Crónicas 24:17, dice la Biblia, hermanos, aquí. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Bueno, aquí me equivoqué, hermanos, en el contexto. Voy a leerte el versículo 1, Segunda de Crónicas 24:1. De 7 años era Joás, así se llamaba el rey, cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Fíjate lo que dice el versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. ¿Está viendo, hermano? Otra vez. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y cuando murió el sacerdote Joiada, hermanos, dice acá en el versículo 18, voy a leer 17 y 18. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, ofrecieron obediencia al rey, el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, Dios de sus padres. Sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Mira, Joás, hermanos. Y su historia es muy peculiar. Estamos hablando de los reyes en Israel, hermano. Cuando murió el papá de Joás, hermanos, su abuela, hermanos. Cuando murió el papá de Joás, su abuelita mató a toda la descendencia real. Mira, haz de cuenta que yo soy rey, ¿verdad? En Israel. Y me matan en una guerra. Y viene mi mamá. Dice, mataron al rey. Creo que esta es una buena oportunidad para mí. Llegó mi hora. Y mata a todos sus demás hijos. Y mata a todos los hijos del rey. Dice, ahora yo voy a reinar. Se llama Talía. Y comenzó a reinar a Talía.
Pero había una mujer en el reino, hermanos, que se llama, no me acuerdo cómo se llamaba, ahorita lo leí, que agarró a este bebé Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió en el templo. Lo escondió en el templo de Dios. El esposo de esta mujer era un sacerdote, hermanos. Un sacerdote del orden levítico, hermanos. Y este sacerdote cuidó a este bebé. Cuando el niño tuvo 7 años, lo puso como rey en Israel. En Judá, perdón. Lo puso como rey en Judá. O sea, fue el rey de los judíos. Hermanos, y digo que es muy peculiar, ¿verdad? Porque imagínate, se levanta la abuelita y mata a todos los nietos y los hijos. Y esconden a este niño, está escondido 7 años, cumple 7 años, lo hacen rey. Un niño de 7 años, hermano, como rey en Israel. Joiada hizo todo lo necesario, hasta Atalía murió, hermanos, ese día. Era Joiada un hombre de fe, hermanos. Tanto que lo primero que procuró fue que el rey y el pueblo se comprometieran a servir a Dios. Mira 2 de Crónicas 23, 16. Dice, y Joiada, el sacerdote, hizo pacto entre sí y todo el pueblo. Y el rey, hermano, fíjate, Joiada y el pueblo y el rey, de que serían un pueblo de Jehová. Así Joás llegó a ser un buen rey, hermanos, pero solo hasta que murió Joiada. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Dios todos los días de Joiada, el sacerdote. Se murió el sacerdote Joiada, que fue el padre adoptivo de Joás. ¿Y qué hizo Joás? Desamparó la casa de Dios, sirvió a los ídolos y a las imágenes, y entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. Mano, dice la Biblia que muerto Joiada, quien podríamos decir fue el padre adoptivo de Joás, Joás se apartó de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque su fe era prestada. Su fe no era de él, hermano, era una fe prestada. La consecuencia es la ira de Dios. Qué triste que en la iglesia haya jóvenes y señoritas, niños y aún, hermanos, adultos que tienen una fe prestada. ¿Sí vienen al templo? ¿Sí creyeron? ¿Se bautizaron algunos? Pero no han sido salvos. Yo espero que eso no aplique a nadie aquí. La verdad, hermano, no es mi deseo decir que tú estés mal. Yo me estoy predicando por si el mal está, lo corrijamos. Y aquí está, hermanos, escúchame bien. Aquí está un ejemplo de una persona que fue creyente mientras quien le prestaba la fe vivía. Hermanos, son aquellos jóvenes a los que se les pregunta, ¿eres cristiano? Y ellos dicen, no. Entonces, ¿por qué vas a la iglesia? Porque mis papás me llevan. Son aquellos hombres a los que en el trabajo le preguntan, ¿y a poco vas a la iglesia? Y ellos dicen, no, la que va es mi mujer, yo nomás la acompaño. ¿Verdad? Ahí hasta sale lo mandilón. Son personas a las que les ha alcanzado la bendición de Dios, pero no por su fe, sino por la fe de papá, por la fe de mamá, por la fe de los abuelos, la fe de los hermanos, la fe del patrón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando tu papá, tu abuelito, tu abuelita, el hermano que te lleva a la iglesia, el hermano que te anima, qué vas a hacer tú cuando ese hermano o esa hermana falta? ¿Qué vas a hacer con una fe? No, mira, no vivas con una fe ajena. Vamos a ver lo que dice el Señor, hermanos, allá en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Fíjate lo que dice la Biblia. Bueno, me lo sé, pero déjalo ahí. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por más cultos que vengas a la iglesia, si no tienes fe, no sirve de nada. Pero no te estoy diciendo que dejes de venir, te estoy diciendo que tengas fe en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, que recompensa a los que le buscan. Si no tienes fe, hermano, lo que vendrá será la ira
de Dios sobre ti. Mira, si se va a morir tu abuelito, ¿qué? ¿Vas a dejar de venir al templo? Se muere el hermano que te anima, ya no vas a venir. No vivas con una fe prestada, ten una fe propia. Por último, hermanos, si nos vamos temprano a la comida, ¿verdad? La fe que usted puede tener es una fe viva. Hebreos capítulo 11, ahí estamos en Hebreos 11. Vamos a leer el versículo 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mira, hermano, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, piensa, qué loco obedece a la voz de Dios. Un Dios al que nunca ha visto y sale sin saber a dónde va. Bueno, por esa razón está Abraham en la Biblia, en Hebreos. Está Abraham en una buena ciudad, hermanos. En aquel entonces creo que era Ur de los Caldeos, si no me equivoco. Ur, hermanos, era una ciudad principal. ¿Cómo hablar del Distrito Federal, hermanos? Guadalajara o Monterrey. Creo que son las 3 ciudades más grandes de México. No sé si me equivoco en ese dato, yo lo escuché por ahí. Pero es como vivir, ¿verdad?, en una de las ciudades más grandes de México. Y luego estás bendecido, tu familia tiene un buen negocio. Imagínate que tu familia tiene unas ferreterías ahí, va. Las Tramontina. Tu papá es el dueño de Tramontina o heredero. Y tú eres ahí parte de. Y tú estás ahí. Y de repente una voz te dice, quiero que me sirvas. Quiero que dejes toda tu familia. Agarra a tu esposa, agarra a tus hijos. En el caso de Abraham no los tenía. Y dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Ni siquiera le dijo a dónde, dijo, a la tierra que yo te diré. ¿No? Y luego la Biblia, hermanos, dice que Abraham hizo caso, y lo dice aquí. Por la fe Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso se llama fe, hermanos. Eso se llama fe. ¿No? Y aquí, hermanos, vemos en esta historia un hombre, hermanos, ¿verdad?, que escuchó la voz de Dios. Dios le dio un mandamiento. Abraham era un hombre al que Dios le dio un mandamiento. Y él obedeció al pie de la letra. Cada uno de los mandamientos que Dios le dio a Abraham los puso por obra, hermanos, tanto que fue llamado. Y vamos a verlo en la Biblia, cómo la Biblia nos dice que es este hombre, hermanos. Santiago 2:23. Mira lo que dice la palabra de Dios al Santiago 2, versículo 23, hermanos. Dice aquí, hermanos, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mira, ¿podrías tú hoy decir que eres amigo o amiga de Dios? ¿Dios es tu amigo? ¿Qué es un amigo, hermanos? ¿Alguien con quien pasamos tiempo? ¿Qué es un amigo? Alguien a quien le contamos nuestros problemas. ¿Qué es un amigo? Alguien que nos apoya en nuestras aflicciones. ¿Qué es un amigo? Alguien que consuela en la tristeza, hermanos. Miren lo que Dios dice sobre los amigos. Juan 15, versículo 14. Abraham, hermanos, obedeció a Dios, creyó a Dios, a la palabra de Dios, obedeció el mandamiento y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué dice Jesús, el Señor Jesucristo, sobre los amigos? Juan 15, versículo 14. Mire, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vete, hermano, ahí voy a leer el versículo 12, Juan 15, 12, dice, este es mi mandamiento. Hay un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Allí está. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mire, escúcheme bien, este era un hombre de fe. ¿Qué caracteriza a un hombre de fe? Que es amigo de Dios. ¿Qué caracteriza a una mujer de fe? Que tiene una amistad con Dios. Y esa amistad entre el hombre y Dios se basa en la obediencia. En la obediencia. Hermanos, Abraham era un hombre al que Dios le dio un mandamiento y él obedeció al pie de la letra. Así pues podemos decir que un hombre de fe es aquel que es amigo de Dios. Un hombre de fe, una mujer de fe son aquellos que obedecen a Dios. Un hombre de fe es un hijo de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, si tú quieres tener una relación personal con Dios, primero debes creer que Él existe. Y que recompensa a los que le buscan, hermanos. Mira, si es conveniencia, a fin de cuentas. Nos conviene creer en Dios. Nos conviene obedecerle a Dios. Pero no por lo que el hombre puede hacer por nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Hermanos, la fe es necesaria para agradar a Dios. La fe es la reacción, escucha bien esta palabra, la fe es la reacción ante la exposición de la palabra de Dios. Tu reacción. ¿Qué sientes o qué pasa en tu corazón cuando te digo que Jesús murió por ti en la cruz? ¿Qué sientes tú? Jesús murió por ti en la cruz. Dio su sangre para perdonar tus pecados. ¿Qué pasa en tu corazón cuando escuchas esta palabra? ¿Lo crees? ¿Hay fe? Hermano, ¿qué pasa en tu corazón cuando te digo que Dios te ama y te ha preparado un lugar en el cielo? ¿Qué pasa en tu corazón? Dios te ha preparado una mansión, un lugar celestial, hermano, para que cuando mueras tú puedas estar con Él por la eternidad. ¿Me está oyendo el día de hoy? ¿Qué pasa en tu corazón cuando te digo que Jesús dejó el cielo y vino a este mundo a morir por ti? Murió por ti, porque te ama. Bueno, esa reacción que ocurre se llama fe. Cuando tú oyes la palabra de Dios y reaccionas, la forma en la que reaccionas nos habla de tu fe. Si Jesús murió por ti, es justo, hermano, hermana, que usted viva para Él, que dé testimonio de su fe. Hermano, Él dejó el cielo, vino a este mundo a morir por ti, murió por ti, para que puedas vivir para Él, vivir en Él, vivir por Él, para que puedas vivir, tener vida eterna. Así que el día de hoy te invito. Sé un hombre de fe. Sea una mujer de fe. Viva, verdadera, no fingida, no prestada, una fe propia. ¿Qué pasa cuando oyes algo en lo que sabes que andas mal? Tu fe te mueve a cambiar. Mira, yo sé que este mensaje para mí no es fácil de predicar, ¿no? Porque yo sé que en algún área estoy tocando tu vida. Yo lo sé. Y es adrede. ¿Por qué? Porque quiero que vayas al cielo cuando mueras. Porque quiero que no vivas con una fe fingida. Porque quiero que vivas con una fe propia y no prestada. Es una fe que se basa en el sacrificio de Cristo. Jesús murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados. No fue Aarón Joaquín, no fue el Papa, no es un pastor. Es Dios. Jesucristo murió por ti en la cruz para que mires a Él, creas en Él y vivas en Él. Ahora, si tú puedes decir, yo estoy bien, mi fe está en Él. Qué bueno, me da gusto. Si tú puedes decir, pastor, usted se equivocó, si pensó que yo me iba a enojar por esto, qué bueno, me da más gusto. ¿Sabes por qué? Porque eso implica que tú vas al cielo después de tu fe. Si tu fe está en Cristo, tu alma va a ir al cielo.
Pero si tú vienes al templo por la fe de tus abuelos, de tus padres, de tus primos, de tus hermanos, pues en eso va a quedar, en una visita al templo. Si tu fe es fingida, menos, no vas a ir al cielo para nada. Pero si tu fe es viva y verdadera, tú vas a estar en el cielo. Porque yo lo digo, no, porque Dios lo dice en su palabra. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos.